Vamos a comenzar el día de hoy el estudio del capítulo 9 del libro de Apocalipsis. Aunque usted no lo crea, ya estamos llegando a este capítulo, acercándonos a la mitad de este libro que tiene 22 capítulos. Vamos a orar al Señor y luego vamos a dar comienzo. Señor, te damos gracias en este día. Te damos gracias por tu palabra que nos alimenta, tu palabra que nos ayuda, tu palabra que nos exhorta, tu palabra que nos consuela, tu palabra que nos reprende, tu palabra que nos dirige, tu palabra que limpia nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra. Disponemos nuestros corazones para recibirla y para poder entenderla, practicarla y compartirla con otros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Voy a estar dando lectura a los primeros 12 versículos del capítulo 9 y luego, después de explicarlos, vamos a continuar con los siguientes versículos. Dice así la palabra del Señor: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Bueno, si usted recordará, con el sonido de las primeras 4 trompetas vino la destrucción ecológica de la vegetación, de las aguas dulces, de los mares y conmoción en el cielo. Pero ahora llegamos a la 5ª y 6ª trompeta y vemos que los juicios de Dios aumentan considerablemente su intensidad, llegando a presentársenos una realidad estremecedora, aterradora realmente. Los juicios primeros que mencionamos de estas trompetas afectaban todo lo que es la parte ecológica, pero estos juicios que vamos a mencionar el día de hoy afectan al ser humano directamente. Nos dice la palabra en el versículo 1: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Fíjese que esta estrella que cae del cielo a la tierra no es una estrella literal en el sentido de que sea un asteroide o un cuerpo físico como esto, un meteorito o algo así, sino que es un ser con inteligencia, un ser pensante, porque dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Es decir, a este ser que cayó del cielo a la tierra se le dio una llave. Por lo tanto, entendemos que no es una estrella literal, sino que es un ser. El abismo se trata de un lugar donde muchos ángeles malignos son mantenidos cautivos bajo el control de Dios mientras ellos esperan el juicio. Nosotros lo podemos leer
en Judas capítulo 1, versículo 6, que rápidamente voy a ir allí para que usted pueda tener esto en su mente. Judas capítulo 1, versículo 6, nos dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. También nosotros podemos leer en la carta del apóstol Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 4, lo siguiente: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces, claramente, nosotros nos podemos dar cuenta a través de estas escrituras que en el abismo, en este pozo del abismo que menciona el libro de Apocalipsis, están estos ángeles malignos que el Señor ha encerrado allí hasta el tiempo que Él ha determinado. En el mundo, el día de hoy, hay espíritus malignos que se mueven. La palabra de Dios nos dice claramente en Efesios capítulo 6 que nuestra lucha, la lucha de nosotros como cristianos, no es contra carne y sangre, es decir, no es contra seres humanos como nosotros, sino que es contra huestes espirituales de maldad que operan, que se mueven en las regiones celestes. Cuando el Señor Jesucristo anduvo en la tierra, si usted lo recuerda, puede leer más tarde en su casa Lucas capítulo 8, en el versículo 31 más o menos, nos está hablando de cuando el endemoniado gadareno vino al Señor Jesús y el Señor le hace unas preguntas y estos demonios contestan a través de la voz del hombre y le dicen que eran una legión, es decir, eran miles que estaban metidos en la vida de este hombre. Y quizás cuántas personas el día de hoy están llenas de demonios que controlan sus vidas, que entraron en algún momento en la vida de ellos, ya sea en algún momento donde ellos eran vulnerables como niños, o ya siendo más adultos, a través de decisiones de las personas, de pecados que las personas cometieron, de prácticas a las cuales ellos se entregaron y que abrieron esta puerta a los demonios. La buena noticia es que el Señor Jesucristo el día de hoy aún sigue libertando a las personas. Si nosotros venimos a Él, el Señor Jesucristo nos da la palabra y esa palabra de Él es poderosa. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, si venimos a Cristo, no importa las cosas que nos estén atormentando en nuestras vidas, no importa los demonios que puedan estar atormentándonos, si nos acercamos al Señor Jesucristo, hay libertad en Él. Él sigue libertando. Él es el libertador. Él liberta al ser humano de todas las opresiones. Amén. Amén. Entonces aquí estos demonios se acercaron al Señor Jesucristo y el Señor les preguntó cuál era su nombre y ellos dijeron Legión, porque somos muchos. Y si usted recuerda ese pasaje, estos demonios comenzaron a rogarle al Señor Jesús que no los mandara al abismo, sino que prefirieron irse y meterse dentro de unos animales, unos cerdos que habían allí, y los cerdos no soportaron estos demonios y cayeron por el barranco para abajo. En ese sentido podemos decir que los cerdos fueron inteligentes porque no querían tener sobre sus vidas a estos demonios. Y nosotros como seres humanos, con mayor razón tenemos que buscar en Dios la liberación de aquellas cosas que nos atormentan, que nos tienen cautivos, que nos tienen como esclavos y nos llevan a hacer cosas que no convienen. Amén. La palabra del Señor nos dice que el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Dijimos que esta estrella no era una estrella literal, sino que es un ser espiritual. Y Dios le dio, el Señor le dio a este ángel, porque lo más probable que era un ángel, de acuerdo a lo que vemos más adelante, el Señor le dio la autoridad a este ángel para que abriera las puertas del abismo.
¿Por qué? Porque le pasó las llaves. Mucho también se ha especulado acerca de si este ángel es un ángel bueno, un ángel malo, por qué se le dio las llaves, etc. Pero lo que nosotros podemos ver aquí, que se le dieron las llaves y una vez que este ángel abrió el pozo del abismo, versículo 2, subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Entonces subió este humo y se oscureció todo. Y ese humo prácticamente lo que estaba llevando eran una de las plagas que está mencionando la palabra de Dios aquí. Oscureció todo. Y la semana pasada nosotros hablamos acerca de que el Señor Jesucristo es la luz. Y que recuerde usted que a pesar de que estamos viendo las tremendas cosas que están sucediendo en la tierra durante el tiempo de la tribulación, el corazón de Dios siempre es para salvación. La palabra nos dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y a través también de los evangelios nosotros vemos en las parábolas que puso el Señor Jesucristo, las cuales revelan el reino de Dios y el corazón de Dios, que cuando ese hombre que tenía 100 ovejas, se le fue una, se le perdió una, ese hombre, ese pastor dejó todas para ir a buscar a esa una que se había perdido. Y en un sentido, todos nosotros que estamos aquí el día de hoy y los que están escuchando este mensaje, nosotros éramos esa oveja perdida. Y que el Señor fue por los montes, por los collados, para buscarla, para encontrarla. Y el Señor siempre nos está buscando. El corazón de Dios es un corazón lleno de amor, un corazón que quiere restaurar, un corazón que quiere salvar. El Señor Jesucristo dijo que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que cuando nosotros vemos aquí que viene esta oscuridad sobre la tierra con ese humo que sale del pozo del abismo, nos está mostrando que la luz es Cristo. Todo lo que no es Cristo es oscuridad. Si nosotros estamos en Cristo, estamos en la luz. Si nosotros verdaderamente no estamos en Cristo, estamos en tinieblas. Y por eso que el Señor Jesucristo un día nos rescató y nos sacó, dice la palabra, de las tinieblas, nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, para que anunciemos sus virtudes. Amén. Entonces subió del abismo un humo como de un gran horno que oscureció el sol y el aire y todas las cosas que estaban allí. Y del humo, versículo 3, salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Entonces de este humo salieron unas langostas, pero estas langostas no eran como las típicas langostas que nosotros podemos conocer, naturales y literales, sino que de acuerdo a lo que nosotros vamos leyendo y de acuerdo al contexto, nosotros nos damos cuenta que estas langostas eran prácticamente un tipo de demonios simbolizados aquí como langostas. ¿Por qué? Porque si usted se fija, normalmente las langostas literales atacan las cosechas, atacan lo verde, atacan las plantas. Sin embargo, acá, mire lo que dice, versículos 3 y 4 voy a leer: y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol. Y esto es todo lo que normalmente hace una langosta, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. A estas langostas se les dio un poder destructivo y iban a estar atacando a los seres humanos, a aquellos que no estaban entregados a Cristo, a aquellos que no se habían arrepentido, a aquellos que no habían clamado a Dios por misericordia, a aquellos que Dios, habiéndole dado muchas oportunidades, porque es así como el Señor siempre nos da muchas oportunidades. Nos dice el libro de Hebreos en el capítulo 1, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo. Es decir, Dios
siempre nos está hablando de diferentes maneras. Dios al ser humano, a su creación, siempre de diferentes maneras la está llamando para que vengan a Él, para que vengan y entren en una relación, en una comunión personal con Él. Pero muchas veces el ser humano no quiere escuchar la voz de Dios ni el llamado del Señor. Aquí, a estas langostas se les dio el poder para destruir y que no atacaran lo verde, sino que atacaran solamente a los seres humanos que no tenían el sello de Dios. Nosotros en la Biblia, a través del Antiguo Testamento, podemos ver en muchos pasajes cómo las langostas eran usadas cuando iban a venir juicios de parte de Dios. Usted los puede leer en su casa, yo los voy a mencionar rápidamente los pasajes en Éxodo capítulo 10, versículos 4 al 14, en Deuteronomio 28, 38, en Primera de Reyes 8, versículo 37, en Joel capítulo 1, versículo 4 y en Amós, entre otros lugares, capítulo 4, versículo 9, nosotros podemos encontrar donde se mencionan las langostas, que sí son literales en esos casos, y que vienen para destruir la tierra. Dice aquí la palabra que se les dio poder, como tienen poder los escorpiones. Usted conoce los escorpiones, que nosotros generalmente les llamamos alacranes. Los escorpiones tienen una colita allí con la que atacan a su presa y cuando los atacan causan mucho dolor. Se les dio poder. Lo que implica acá es que ellos no tienen una autoridad independiente y solo pueden actuar bajo los límites impuestos por Dios. Y eso es algo maravilloso. Por algo el Señor ha tenido controlado a todos estos demonios, estos espíritus de maldad en prisiones de oscuridad. Porque si no, imagínense el daño que estarían causando en la tierra y a la humanidad en este tiempo. Y solamente van a ser soltados por un breve periodo. Es más, aquí en este pasaje nos menciona que van a ser por un periodo de 5 meses. Y vemos claramente que no son langostas literales, como dije, sino que son un tipo de seres espirituales por las cosas que van a producir. Entonces, vamos a ir analizando un poquitito lo que está diciendo acá. Se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, versículo 4, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y si usted recuerda, en los capítulos anteriores vimos que, por ejemplo, este grupo de los 144.000, que la Biblia llama a los 144.000 sellados que vienen de todas las tribus de Israel, Dios les puso un sello a ellos. Por lo tanto, ellos, aunque estén en la tierra en ese tiempo, no van a ser tocados por estas plagas. Y como dice el Salmo 91, ellos claramente van a poder decir y recitar: caerán a tu lado 1.000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Entonces ellos van a ser protegidos sobrenaturalmente. Y no solamente ellos, sino que probablemente otras que durante este tiempo se hayan entregado al Señor Jesucristo, porque todos aquellos que vienen a Cristo, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, aquellos que hemos creído en Cristo hemos recibido el sello de Dios. El Señor nos ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, durante esta plaga terrible que va a venir, la gente va a desear morir. Y nos dice el versículo 5, y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Es decir, era un tormento, era algo doloroso, pero rara vez se dice que una persona muere por ser picado por un escorpión, por un alacrán. Pero el tiempo y en el momento que es atacado es doloroso. Y en aquellos días, versículo 6, los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá
de ellos. Entonces, durante ese tiempo, estas personas, en lugar de clamar a Dios y arrepentirse, ellos van a estar pensando en la muerte, van a querer morir. Y usted se fija que muchas veces, cuando las personas están bajo situaciones de presión, de angustias, de situaciones difíciles en la vida, muchas veces las personas piensan en: me quiero morir, ojalá me muriera. Es el ser humano, así somos. Pensamos que esa es la salida. Muchas personas incluso se suicidan pensando que esa es la salida para todos sus problemas. Pero nosotros sabemos que la salida de los problemas y de cualquier situación es el Señor Jesucristo. Sabemos que Él es la verdadera esperanza, que Él es nuestra esperanza gloriosa. Entonces estas personas van a buscar, dice, la muerte, pero por ese periodo el Señor va a detener la muerte y esta gente no va a poder morir, es lo que dice la palabra. Y en aquellos días, versículo 6, los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Entonces pasamos al versículo 7, que nos empieza a describir un poco más en detalles a estas langostas. Y nos dice acá, versículo 7, y el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Entonces aquí estamos viendo que estas langostas no eran las típicas langostas que son más pequeñas. Aquí el apóstol Juan, en esta visión que Dios le permite tener, ve que estas langostas eran como caballos. Y un caballo en sí, si usted lo piensa, es mucho más grande, ¿no es cierto?, que una langosta. Y él las veía como semejantes, no eran caballos, sino que eran semejantes a caballos preparados para la guerra. De allí que algunos piensan que pueden ser un tipo de tanques de los últimos tiempos, pueden ser un tipo de helicópteros, etc. No lo sabemos con exactitud, como lo hemos mencionado en otras oportunidades, pero sabemos que, sea lo que sea, está teniendo una influencia demoníaca sin precedentes. Como semejante a caballos preparados para la guerra, en las cabezas tenían, preste atención a esta palabra, tenían como coronas de oro. Es decir, una corona en ese tiempo representaba autoridad. Por lo tanto, como leímos en los versículos anteriores, se les dio poder, se les dio una autoridad para que ellas pudieran actuar durante ese tiempo. Sus caras eran como, otra vez aparece la palabra como, caras humanas. Por lo tanto, podríamos desprender de allí que a la vez tienen una inteligencia, como los tenemos nosotros los seres humanos. Versículo 8, tenían cabello como cabello de mujer. Y se dice que el cabello de la mujer representa la belleza, representa su gloria, por lo tanto, a la misma vez tenían un cierto aspecto llamativo. Sus dientes eran como de leones. Y usted sabe, cuando un león ataca, destroza a su presa. Versículo 9, tenían corazas como corazas de hierro, es decir, eran prácticamente invencibles. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla, es decir, estaban listos para atacar. Versículo 10, tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Esta plaga de la trompeta número 5 tiene una duración de 5 meses. Otro de los juicios que nosotros hemos visto y hemos leído, no sabemos con exactitud cuánto tiempo van a durar, porque no lo menciona la palabra.
pero aquí con claridad nos dice que va a durar 5 meses, y 5 meses era prácticamente el tiempo que las langostas tenían en forma natural su tiempo cuando ellas salen. Versículo 11, y aquí es importante este versículo: tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Estas langostas tienen un rey, tienen un líder. Y si nosotros vamos a Proverbios, capítulo 30, versículo 27, nos dice lo siguiente: las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Nos está diciendo que en forma natural, las langostas naturales no tienen un rey, no tienen un líder, sin embargo, igual tienen un orden natural para salir. Y en este caso, las langostas de las que está mencionando aquí, esta trompeta, dice que tienen un rey y da el nombre de ese rey, en hebreo Abadón y en griego Apolión, que básicamente está diciendo que es un destructor, está hablando de destruir, de destrucción, ese es el nombre. Y nos da en hebreo y en griego su significado. Nosotros no podemos saber con exactitud si este personaje que va a estar liderando a estos demonios representados como langostas es el mismo Satanás o es un ángel, por así decirlo, de un rango alto, porque también el reino de las tinieblas tiene jerarquías. Entonces nos dice acá que este rey, Abadón, Apolión, va a estar guiando a estas langostas y las va a estar llevando a que destruyan todo a su paso a todos los seres humanos. Y esto va a ser prácticamente a un nivel mundial, porque no está diciendo que solamente un grupo de personas o una cuarta parte o una tercera parte va a ser destruida, sino que va a estar atacando a todo lo que esté en su paso. Es algo terrible lo que viene, por eso que nosotros tenemos que estar preparándonos y buscando del Señor, pero también tenemos que estar orando por nuestras familiares, nuestros amigos, las personas que Dios pone por delante para llevarles este mensaje, el mensaje de salvación, que es que Dios vino a este mundo para salvarnos, para redimir al ser humano de su desviación, de su pecado. El versículo 12 nos dice algo importante. El primer ay, ¿se acuerda que si nosotros vamos hacia atrás a Apocalipsis capítulo 8, versículo 13, nos decía: y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los 3 ángeles. Y ya ahora, de los 3 que faltaban, ya hemos visto el primero, que son las langostas, este tipo de langostas que salen. Versículo 13, entramos al 6.º ángel. El 6.º ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al 6.º ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Entonces pasó el primer ay de estos 3 ayes que faltaban y vino esta destrucción, pero ahora entramos a la siguiente, donde vamos a ver a qué parte de la tierra y a qué porcentaje de la tierra van a caer estos juicios. Diciendo al ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. El río Éufrates, en la antigüedad bíblica, nosotros nos damos cuenta que era un río muy importante y era un punto de referencia. Alrededor del río Éufrates estaba la antigua Babilonia y era frontera con la tierra de Israel. También fue el límite del Imperio Romano, el cual va a ser revivido, reavivado durante el tiempo del Anticristo, durante la Gran Tribulación. El Éufrates también estaba asociado con el primer pecado, Génesis capítulo 2, versículos 10 al 14. También
está relacionado con el primer asesinato, Génesis capítulo 4, versículo 16. La primera revuelta organizada contra Dios la encontramos alrededor del río Éufrates en Génesis capítulo 11, versículos 1 al 9. ¿Se acuerda que luego de eso el Señor tuvo que mandar el gran diluvio? La primera guerra de confederaciones la encontramos cerca del río Éufrates en Génesis capítulo 14, versículo 1, y la primera dictadura en Génesis capítulo 10, versículos 8 al 10. Entonces, cuando el Señor menciona esto, está relacionándolo porque en ese lugar se llevaron a cabo muchas de las grandes cosas que representan al ser humano levantándose en contra de Dios. Y esos ángeles estaban atados junto al gran río Éufrates. Lo más probable, de acuerdo a lo que entendemos, es que esos ángeles no eran ángeles de Dios, buenos, por así decirlo, sino que eran ángeles malvados, porque los ángeles de Dios no están atados. Sin embargo, Dios ha tenido que atar a algunos ángeles malignos, espíritus demoníacos, para que no hagan más daño al ser humano en este tiempo. Y solo los va a soltar en un momento para que el ser humano se pueda dar cuenta de lo terrible que esto es y pueda ver también cómo va a ser el sufrimiento eterno de aquellos que no se vuelvan al Señor Jesucristo, que no reciban este regalo de salvación de Dios, que Dios está ofreciendo constantemente y llamando al ser humano a volverse a Él. Recuerde lo que dice la palabra, que la paga del pecado, la remuneración justa del pecado es la muerte, es decir, la separación eterna de Dios. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces Dios nos ha dado ese regalo y nosotros tenemos la capacidad de tomarlo, de recibirlo, de valorarlo, o simplemente de decir, no, yo no quiero este regalo, no lo necesito. Y fueron desatados, versículo 15, los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Aquí ya nos dice que estos ángeles, cuando sean desatados, se les dio la autoridad, el permiso para matar a 1/3 de la población. En otras palabras, millones de personas van a morir durante este periodo y durante la 6ª trompeta. Versículo 16, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Aquí se nos menciona de un ejército y se nos da incluso un número, un ejército de 200 millones. Es un número inmenso, gigantesco. Pero ya por el año, por ejemplo, 1979, por allí, China tenía un ejército, y se jactaba de eso, de un número de 200 millones. Algunos piensan que este ejército, que se menciona acá, no es un ejército humano, sino que es ejército demoníaco. Sin embargo, otros piensan que corresponde a un ejército humano que va a venir, porque incluso la palabra nos menciona más adelante que el gran río Éufrates se secaba para dejar pasar los ejércitos que venían a el área de Armagedón, donde se va a formar una gran batalla al final de los tiempos. Y estos caballos y los jinetes tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Todas estas son cosas que mencionan tipo de armamento durante los combates. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. ¿Cómo? Recuerde que dijimos que aquí se utiliza muchas veces en este capítulo, que es un capítulo no tan fácil de entender. Se nos menciona la palabra cómo, que está Juan tratando de ponerlo en palabras
lo más sencillas posibles para su tiempo, lo que él vio. Si fueran armamentos como los que tenemos el día de hoy, tanques, ahora existen los drones, los helicópteros que disparan por la parte de adelante y por la parte de atrás, quizás pudiera estar representando algo así que él vio en ese tiempo, prácticamente 2000 años atrás, y que lo tuvo que describir de la mejor forma que él pudo. Lo que esto nos está mostrando es que viene una destrucción tremenda, y si usted recuerda, durante el tiempo que nosotros vimos los sellos, en los primeros 4 sellos se nos hablaba de que la cuarta parte de la humanidad iba a morir a través de guerras, hambres, pestilencias, etc. Lo que viene hacia adelante es algo serio, no es algo sencillo, no es algo que va a ser suavecito, sino que va a ser realmente algo terrible y tremendo, como nunca ha existido antes, como nunca ha habido antes, lo dice la palabra, ni lo va a haber después. Pero Dios, en medio de todo esto, todavía espera que el ser humano se arrepienta y se vuelva a Él. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que dice el versículo 20 y 21. Y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Aquí nos está mencionando que, a pesar de todas estas cosas que vinieron sobre la tierra, los seres humanos no se quisieron arrepentir de sus idolatrías. La idolatría es colocar en lugar de Dios cualquier otra cosa que no es Dios. Podemos idolatrar personas, podemos idolatrar cosas, podemos idolatrar equipos de fútbol, podemos idolatrar cantantes, o podemos incluso idolatrarnos a nosotros mismos, es decir, sentarnos en el lugar que le corresponde a Dios, porque hay gente que no escucha a nadie, sino que solamente se escuchan a sí mismos. En otras palabras, se adoran a sí mismos. Y si no, mire por allí los medios de comunicación social y vea cómo la gente se idolatra a sí misma. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, es decir, no todas las personas van a morir con estas plagas, ni aún así se arrepintieron. ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse quiere decir que nosotros nos damos cuenta que estamos en nuestra vida caminando en la dirección contraria a Dios y nos arrepentimos de eso. Nos arrepentimos, nos volvemos al Señor, pedimos perdón por nuestros pecados, porque el que encubre sus pecados, dice Proverbios, no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Arrepentirse es ir en una dirección contraria a Dios, de rebelión en contra de Dios, de desobediencia a la palabra del Señor, y darse cuenta de eso y volverse en dirección a seguir al Señor Jesucristo. Por eso que el Señor Jesucristo hablaba que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El seguir a Cristo implica negación, una negación que muchas veces no es fácil, porque negarse a uno mismo, a lo que uno quiere, a lo que uno piensa, no siempre es fácil. Pero por eso el apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ellos no se arrepintieron de las obras de sus manos, es decir, de estar siendo idólatras, ni de adorar a los demonios. Toda adoración a imágenes y a cosas que no es Dios es una adoración a los demonios. Es más, agrega allí, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Es decir, no se arrepintieron de vivir una vida fuera de Dios, desenfrenada, sin control. La buena noticia es que todos nosotros, los que estamos aquí y los que están escuchando este mensaje, tenemos la oportunidad, cualquiera sea las cosas que hemos hecho en nuestra vida, que hemos cometido, de volvernos a Cristo, de arrepentirnos y de recibir el perdón de nuestros pecados, recibir la vida eterna y no tener que pasar por estas cosas que van a venir. Resumiendo entonces, el capítulo 9 de Apocalipsis, que no es un capítulo fácil de entender, como dije, describe
eventos significativos en el juicio divino. Recuerde que hay una estrella que cae del cielo y esa estrella, pensamos, de acuerdo a lo que entendemos bíblicamente, que se refiere a Satanás, porque el mismo Señor Jesucristo dijo en una oportunidad que él veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Se le otorga a esta estrella la llave del pozo del abismo, que abre el pozo y libera plagas de langostas sobre la tierra, langostas y tormento. Las langostas tienen poder para torturar a los hombres durante 5 meses, simbolizando el juicio de Dios sobre aquellos que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Luego nos menciona de la desesperación de la humanidad. La humanidad busca la muerte, pero no la encuentra, reflejando que la vida sin Dios es una vida vacía. Solamente el Señor puede llenar nuestras vidas, puede cambiar nuestro presente y nuestro futuro. Y finalmente nos menciona acerca del ángel del abismo, que se llama Abadón en hebreo y Apolión en griego, y es el rey de estas langostas, lo que resalta su papel en el juicio. Este capítulo que hemos leído, más el 6º sello que mencioné acerca de este gran ejército, que probablemente voy a retomar un poquitito en el próximo estudio, este capítulo nos invita a reflexionar sobre el juicio divino y la importancia del arrepentimiento en la vida de todas las personas, incluso en la vida nuestra de personas que somos creyentes en Cristo. Siempre es importante estar reflexionando, recapacitando, examinándose a sí mismo, arrepintiéndose de lo que hay que arrepentirse y continuando en el camino que el Señor nos ha puesto por delante. Amén. Que el Señor les bendiga.